Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 3 de nuestra asignatura de integración de TIC en las organizaciones. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo 2, ¿no? De acuerdo a eso que teníamos por allí presupuestado dentro de ese plan de formación del aula. Este módulo 2 es un módulo que ustedes ya han venido desarrollando en estos últimos días, a partir del 1 de marzo. Eh, ya han venido presentándose y desarrollándose algunos eventos asociados al módulo y han desarrollado ustedes algunas entregas, ¿no? Bueno, están empezando a desarrollar eh, parte de esa entrega número 3 y posteriormente ya tendremos habilitada la actividad número 4, que está comprendida para el desarrollo de este 50% final o 50% restante del aula. Bien, el día de hoy entonces la idea es hacer una breve presentación del módulo. Vamos a hablar de los conceptos de análisis estratégico, donde están los factores internos y externos. Son factores que son objeto de estudio para validar el contexto de la organización, que precisamente define la necesidad de contar con una herramienta que dé respuesta de manera oportuna a esos cambios que se presentan en el entorno. De cierta manera la herramienta no da respuesta, pero sí nos permite a nosotros manejar adecuadamente la información y tener esa información allí para poder tomar decisiones en el momento en que la empresa sí lo requiere. Entonces vamos a ver en los diferentes niveles en los cuales se puede realizar la implementación de una tecnología de información y comunicación. Vamos a ver los tipos de difusiones que se pueden realizar de acuerdo al proceso y puntualmente vamos a hacer mención de cómo se realiza la implementación de una tecnología de información y comunicación a partir del modelo de difusión de innovaciones planteado por Rafael Ochoa Urrego por allá en el año 2015. Bien, inicialmente, recordemos que este módulo número 2 de nuestro curso se denomina Planes Estratégicos de Integración de TIC en la organización. La competencia de este módulo es que ustedes puedan describir la terminología y conceptos relacionados con el diagnóstico de tecnología en las organizaciones para comprender cómo se realiza la integración de políticas en las empresas. Recordemos que para este módulo 2 de nuestro curso están planeadas el desarrollo de dos actividades y esta sesión sincrónica. La primera actividad es la actividad 3, tarea estrategias de incorporación de TIC. Esa actividad va a estar habilitada desde el 1 de marzo y permanecerá habilitada hasta el día 15 de marzo a las 8 de la mañana, ¿no? Como es costumbre en el desarrollo de todas nuestras actividades. A partir de esas 8 de la mañana del 15 de marzo tendrá tendrá apertura la evaluación final del curso, esa evaluación final acumulativa del aula que permanecerá habilitada desde ese 15 de marzo hasta el día 28 de marzo a la medianoche. Es un domingo. Tengan en cuenta que esa actividad tiene un cierre distinto a las demás actividades. Las demás actividades fueron los lunes a las 8 de la mañana. Esa evaluación final entonces tendrá cierre el día domingo 28 de marzo a la medianoche o a las 11:59 de la noche. Es importante que tengan en cuenta esto porque ya el siguiente día, el 29, dará apertura el siguiente grupo de asignaturas, la siguiente corte, la corte que va desde el 29 de marzo hasta el día 23 de mayo. De igual manera también es un domingo. Los docentes en este momento nos encontramos ajustando, desarrollando las actividades para que precisamente esas aulas que abren el 29 de marzo estén ajustadas, estén acorde a lo que ustedes vayan a desarrollar. Entonces ya a partir de ese día
ya no será visible estos cursos a partir del 28 de marzo medianoche, ya no se podrán visualizar los cursos que ustedes en este momento están desarrollando y ya el 29 pues estaremos ocupados todos, tanto ustedes como los docentes, en el desarrollo de las nuevas asignaturas. Bien, entonces tengan en cuenta esa información para la presentación obviamente de las diferentes entregas que ustedes van a desarrollar y a realizar en este periodo. ¿Listo? Bueno, entonces, inicialmente vamos a hablar de los conceptos asociados al análisis estratégico. Tengamos en cuenta que el análisis estratégico surge como agrupación de las diferentes metodologías que existen para analizar los factores que generan impacto en la organización, tanto a nivel externo como a nivel interno. A continuación yo voy a realizar la descripción de algunas de las metodologías que existen para analizar precisamente esos factores, pero no quiere decir que sean las únicas que existen, sino que tal vez son aquellas que tienen una mayor repercusión en el entorno de la administración de empresas, en el entorno organizacional y han sido muy utilizadas, ¿no? Tienen una mayor relevancia. Esas metodologías que voy a mencionar a continuación han sido utilizadas en varios entornos organizacionales, en varios estados, en varias empresas, por lo tanto, son metodologías que se usan comúnmente para enseñarse en los medios académicos, ¿no? La importancia entonces de este ejercicio de análisis estratégico es entender el entorno de las organizaciones, entender la dinámica a la cual se enfrentan las empresas día a día de manera constante, porque siempre esos entornos son cambiantes. Siempre las empresas están en una dinámica de cambio constante, de mutaciones, de cambios, de generación de nuevas estrategias, de nuevas acciones a implementar debido precisamente a esos cambios que presentan siempre las empresas, ¿no? Y los entornos de las empresas. Entonces surge la necesidad de estudiar tanto los factores internos, cómo está el interior de la organización, cuáles son sus elementos internos, las actividades que se desarrollan, el dinamismo interno que se presenta dentro de ese sistema y también surge la necesidad, y más importante aún, de conocer el entorno de la empresa, cuál es el mercado en el cual se está desenvolviendo, el estado, qué características tiene ese estado, qué cambios comúnmente se presentan y que requieren obviamente de una respuesta oportuna por parte de esa organización. Entonces vamos a ver adelante cuáles son esos factores que se analizan y las metodologías usadas comúnmente. En primer lugar vamos a hablar de los factores internos. Los factores internos de una organización lo que me van a permitir a mí es identificar qué hago bien en mi empresa, qué aspectos me destaco, en qué elementos yo sobresalgo frente a los demás, posiblemente. Básicamente yo busco identificar cuáles son mis fortalezas, qué hago bien. A partir de esas fortalezas pues yo voy a tratar de desarrollar estrategias, desarrollar acciones que me permitan a mí asegurar que esas fortalezas van a continuar de manera permanente en el tiempo. Es decir, voy a estandarizar que esa fortaleza se presente dentro de mi organización. Por ejemplo, si mi fortaleza es una adecuada gestión por parte de mis trabajadores, yo debo encontrar los mecanismos y encontrar las estrategias que permitan que efectivamente pues esos trabajadores van a continuar desarrollando sus funciones de la misma manera, que esa fortaleza sea algo permanente dentro de mi organización. Y de igual manera yo podré identificar también las debilidades que tiene mi empresa, en qué no soy bueno, en qué cometo errores, qué tipo de debilidades están por allí latentes que posiblemente por el momento no han presentado o no han llegado a transformarse en inconvenientes, en dificultades significativas, pero que sencillamente a futuro pueden llegar a representar un gran inconveniente, un inconveniente significativo para una empresa. Entonces, acá yo lo que buscaré es de igual forma desarrollar acciones, desarrollar estrategias, pero ahora encaminado o enfocado en que esas estrategias que yo vaya a implementar lo que me permitan es darle solución o corregir esas debilidades que se están presentando. En algunas ocasiones también podemos diseñar estrategias que me permitan a mí mitigar o minimizar
el potencial problema que yo pueda tener a causa de esa debilidad. Depende obviamente de las características, de la dimensión que tenga esa situación particular para cada empresa. Pero de todas maneras, lo primordial en este sentido es diseñar e implementar estrategias que me permitan a mí, pues, responder a esa debilidad y evitar inconvenientes para la organización. Comúnmente la metodología para verificar este diagnóstico interno es por medio de un análisis DOFA, ¿no? Donde nosotros nos orientamos a em, realizar un diagnóstico interno que precisamente me permite identificar debilidades y fortalezas dentro de mi empresa, y a partir de ello establecer acciones para aprovechar las fortalezas que yo tengo y dinamizar y interactuar con el mercado, y en el caso de las debilidades, pues de igual manera desarrollar acciones para corregir esas debilidades que está presentando mi organización. De cara a los factores externos, podremos entonces encontrar que las organizaciones son subsistemas realmente. Si bien nosotros lo podemos identificar como un sistema en el cual interactúan diferentes elementos internos, como lo son diferentes procesos de gestión, procesos que se encuentran articulados, que de cierta manera su actividad dan forma a un sistema general que es o que nosotros denominamos organización. A su vez, esta empresa o esta organización interactúa con demás elementos del entorno que lo convierten sencillamente en un elemento más de un sistema aún mayor, de un macrosistema. Al interactuar con eso, pues entendemos que hay diferentes factores que eh, pueden generar un impacto y cambiar el día a día, cambiar la manera normal en que se desarrollan las actividades dentro de esa empresa. Dentro de las organizaciones hay factores en el mercado que tienen impacto significativo, como son los cambios políticos, legales, normativos, sociales, que pues obviamente determinan o repercuten en el desarrollo normal de actividades de una empresa. La metodología comúnmente usada para realizar un análisis o un estudio de los factores externos que influyen en las actividades de una empresa es por medio de la metodología PESTEL o el modelo PESTEL, que traduce las palabras o los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. En algunas ocasiones se le suma la I de industria, pero no es algo tan común. Es más, en algunas ocasiones o en algunos planteamientos académicos no se incluye la L de legal, porque se entiende que son elementos que están incluidos en el aspecto político, que no es necesario desligarlos y separarlos por aparte. Pero de todas maneras, yo sí pues considero que la estructura PESTEL es un elemento apropiado para describir esos factores. Inclusive puede que la industria también sea un elemento determinante debido precisamente a ese dinamismo que a veces tienen unas industrias de manera particular, en las cuales se pueden generar alianzas, se pueden generar o se pueden presentar decisiones que afectan el normal desarrollo de las empresas. Si nosotros recordamos hace algunos años el caso de los pañales en la ciudad de Bogotá, ¿no? La industria de pañales en Bogotá, en donde habían un acuerdo entre competidores para poner un precio mínimo de los pañales y no competir en ese sentido. Entonces es obviamente cuando hay ese tipo de decisiones en la industria, obviamente afecta directamente en la dinámica de la organización, pero como lo digo, no es algo que se incluya normalmente en los estudios científicos orientados a este ejercicio. En el ámbito político totalmente, imaginémonos una organización que tiene un 50% de sus clientes en el mercado panameño, en Panamá, exporta sus productos y resulta que de un día a otro hay corte de diálogos políticos, diplomáticos entre Colombia y Panamá, se cierra totalmente la frontera aérea
y no es posible exportar productos a ese país. Entonces estamos nosotros perdiendo un 50% de nuestros consumidores. Obviamente ese es un cambio que tiene una repercusión totalmente significativa y directa en el accionar normal de la empresa, ¿no? Por otro lado, entonces también podemos identificar, por ejemplo, cambios económicos. Si mi organización se dedica a importar productos, los importa de Estados Unidos y resulta que de un día a otro el precio del dólar ha subido, ha variado mucho, pues sencillamente eso significaría que em, puede repercutir para mí negativamente los resultados de mi empresa, ¿no? Ahora tendré que pagar más pesos por cada dólar que me cuesta ese producto que yo compro en Estados Unidos. Entonces, eso es algo importante, un cambio del mercado significativo para mí. De tipo tecnológico, si hay un nuevo avance tecnológico directamente ligado a mi actividad económica y resulta que hay una nueva máquina que hace los productos que yo elaboro, pues es una decisión estratégica si yo como empresa incorporo esa nueva maquinaria o no lo hago. O qué sucedería, por ejemplo, si un rival mío incorpora esa nueva tecnología y yo no lo hago. Tal vez él pueda realizar una mayor cantidad de productos a un menor costo, por ejemplo, y eso es algo que afecta, obviamente, en la planeación y el día a día de mi empresa. De igual manera, todo tipo de cambios ecológicos, legales, puede llegar a repercutir directamente en el normal accionar que tiene una organización o que tiene una empresa. Entonces, esta metodología, por ejemplo, como la metodología PESTEL o PESTELI, me permite a mí constantemente realizar un análisis, una evaluación periódica, permanente, de los factores que se encuentran en el entorno de la organización y a partir de esos cambios validar cómo la organización puede dar respuesta a esas mutaciones del entorno, ¿no? Cómo prepararse y cómo desarrollar acciones adecuadas para enfrentarse a esos cambios que se han presentado. Bien. Ahora bien, las tecnologías de información y comunicación surgen como una herramienta que precisamente permite centralizar toda esta información, permite centralizar la información resultante del análisis interno que yo he hecho en mi empresa y de ese análisis externo que me ha permitido identificar la situación actual del mercado. Esa información yo la uso para tomar decisiones, elaborar estrategias y desarrollar acciones que me van a permitir a mí aprovechar mis fortalezas para aprovechar esas oportunidades que se presentan en el mercado, corregir mis debilidades y también hacer uso de esas acciones que me permiten a mí corregir las debilidades para mitigar las amenazas que también se están desarrollando o que están latentes allí en el mercado. Entonces, debemos tener en cuenta que la implementación de esas tecnologías de información y comunicación pueden optimizar ese ejercicio de flujo de información y de toma de decisiones, pero a la hora de implementar una tecnología de información y comunicación, debo tener en cuenta que la misma se puede desarrollar en tres núcleos dentro de la empresa. Según Swanson, en su modelo de tres núcleos de 1994, él establece que existen tres niveles en los cuales podemos desarrollar la implementación de una innovación o una tecnología de información y comunicación. Es el núcleo técnico, seguido de un núcleo de sistemas de información y posteriormente un núcleo administrativo. Cada uno obviamente va a tener un conjunto de actividades muy distinto, va a tener un impacto distinto o diferente al resultado final o al producto que se desarrolla. Obviamente, tal vez el núcleo técnico va a incorporar una tecnología de información que va a tener por allí una interacción posiblemente directa con el producto, mientras que en los sistemas de información no habrá interacción y mucho menos en el núcleo administrativo, donde nosotros simplemente estamos desarrollando acciones, metodologías que van a permitir la administración de la organización, ¿no? Por eso también Swanson plantea que se puede desarrollar la implementación de innovaciones o de tecnologías de información en de diferentes tipos, dependiendo al proceso al cual se vaya a integrar esa nueva herramienta.
Entonces hablamos en primer lugar como tipo 1 las innovaciones en procesos restringidas al núcleo funcional de TIC. Este tipo a su vez se divide en dos subtipos, el tipo A, que es la innovación en proceso administrativo basado en TIC, y la innovación tecnológica en procesos. Entonces estamos hablando acá puntualmente de innovaciones tecnológicas en los procesos de gestión de los productos que se elaboran al cliente. Es decir, estoy incluyendo una tecnología que me va a permitir a mí optimizar los resultados que se consiguen en el proceso. Tal vez no sea una tecnología que tenga interacción directa con el producto, pero sí va a permitir que el proceso que desarrolla el producto sea de manera más óptima. Entonces, esta es la inclusión de tecnología de ese tipo de características que va a permitir que se mejoren los resultados en un apartado de la organización. Hay un segundo tipo que son las innovaciones basadas en TIC en proceso de la administración interna de la organización. Acá estamos hablando del núcleo administrativo, es decir, la incorporación de una tecnología de información y comunicación dentro de los procesos administrativos de la empresa. Es decir, esa tecnología va a estar orientada a dar apoyo a la administración interna de la organización. Va a permitir que por allí se diseñen de mejor forma, por ejemplo, los planes de trabajo, que se haga una mejor medición de los indicadores de gestión, que esa información se recopile y se pueda analizar para poder desarrollar estrategias que permitan optimizar cada uno de sus procesos de gestión. Es decir, tecnología netamente orientada a mejorar la administración de la empresa. Y habrá un tercer tipo, que es el tipo 3, que corresponde a innovaciones basadas en TIC orientadas a los procesos centrales de producción de bienes o servicios. Es decir, acá ya hay una interacción directa, es el núcleo técnico en el cual tenemos un manejo directo con el producto o con el servicio que se le ofrece al cliente. Este tipo 3 a su vez tiene tres subcategorías o tres subdivisiones. El tipo 3A, que corresponde a innovaciones concentradas en los procesos centrales de trabajo. Es decir, es la integración directa de tecnología en el accionar, en el trabajo puntual que desarrolla un trabajador. Es decir, es la incursión de una herramienta tecnológica que facilita la labor del trabajador. Acá, a diferencia del primer tipo, acá sí está directamente ligada no a la administración del proceso, no a la optimización del proceso, sino a la optimización del trabajo que realiza el trabajador, del producto. Puede ser una nueva herramienta que facilita, por ejemplo, la elaboración del producto. Y eso está optimizando, reduciendo el tiempo, tomando datos y facilitando el flujo de información. Hay una segunda categoría, la tipo 3B, que corresponde a innovaciones inmersas en los productos o servicios de la organización. Es decir, ya es una inclusión de tecnología directamente en el producto. Y esto ya es un resultado que obviamente percibe el cliente. El cliente va a poder identificar que se ha hecho la inclusión, que hay una nueva característica puntual, tal vez técnica, tal vez de calidad, de imagen, de ese producto que él comercializa, perdón, que él compra y que ha tenido una inclusión tecnológica que obviamente está orientada a satisfacer mucho más sus expectativas. Y encontraremos una tercera categoría, el tipo 3C, que son innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores o clientes. Y acá son esas tecnologías de información y comunicación que facilitan ese ejercicio, ¿no?, de flujo de información entre la organización y elementos externos, como lo pueden ser los proveedores o también los clientes. Con los proveedores nos permitirá dinamizar el ejercicio de compra de materias primas, por ejemplo, y no tener una demora o no tener que aguardar un tiempo ante una escasez de un producto, sino que sencillamente el proveedor tendrá conocimiento anticipado de cuando nosotros estemos escasos de algún material en específico y puede que ellos ya vayan preparando un pedido apenas nosotros lo realicemos, podrá ser enviado de manera inmediata. Con el manejo de clientes, pues herramientas como el CRM me van a permitir a mí tener una relación directa con el consumidor, constantemente estar informándome con él, estar conociendo su nivel de satisfacción, qué tipo de requerimientos no estamos alcanzando,
obtendremos una retroalimentación oportuna para diseñar, implementar y desarrollar estrategias que estén encaminadas en cumplir con esas expectativas, en cumplir con esos lineamientos, con esos requerimientos que hemos identificado y hemos notado de ese cliente. Bien, bueno. Por último, quiero hablarles del modelo de difusión de innovaciones, es decir, cómo se desarrolla ese ejercicio de implementar una herramienta tecnológica dentro de los procesos de gestión de la empresa. Hoy les traigo el modelo de difusión de innovaciones planteado por Ochoa Urrego en el año 2015, doctor de la Universidad Nacional en Industria y Organizaciones, Ingeniería, Industria y Organizaciones, creo que es puntualmente su doctorado. Él estableció que el ejercicio de implementar una innovación, una herramienta tecnológica, una tecnología de información dentro de una empresa conllevaba una serie de actividades y de esfuerzos para que efectivamente esa inclusión diera un resultado positivo y representativo para la empresa. Hay tres fases fundamentales en las cuales se desarrolla este ejercicio: una fase de iniciación, una fase de implementación y finalmente una fase de uso. Cada una de sus fases contiene diferentes etapas en las cuales se desarrolla cada ejercicio. En primer lugar, encontramos una etapa de establecimiento de la agenda, en la cual se desarrolla un ejercicio de buscar y jerarquizar situaciones problemáticas dentro de la organización, situaciones no deseadas, situaciones que potencialmente pueden generar un gran inconveniente para la empresa o que actualmente están generando un inconveniente en la organización. Entonces vamos a buscar, vamos a realizar un diagnóstico general de la empresa, como lo mencionamos en el análisis de los factores internos, y una vez identificada esas diferentes problemáticas vamos a diseñar una metodología que me permita a mí clasificar aquellas problemáticas que están generando actualmente un impacto alto a la empresa, aquellas que pueden generar a futuro un impacto alto y aquellas que posiblemente pues tienen un impacto medio o un impacto bajo en los resultados de la organización, ¿no? Esto me va a permitir a mí determinar cuáles de ellas son más significativas y en cuáles de esas problemáticas me debo concentrar. Luego de esto vamos a entrar en la segunda etapa, que es la etapa de compatibilización. En esta etapa de compatibilización nosotros vamos a buscar en el mercado qué ofertas tecnológicas existen, qué ofertas de tecnologías de información y comunicación están presentes para identificar cuáles de ellas pueden dar respuesta a esas necesidades que yo tengo. Entonces lo que vamos a realizar acá es un cruce entre esas problemáticas que tengo presentes en mi organización versus la oferta que hay en el mercado de herramientas tecnológicas que posiblemente pueden solucionar esas problemáticas identificadas. Obviamente al realizar un cruce voy a tratar de identificar cuáles de ellas me permiten resolver de mejor forma esas situaciones problemáticas y cuáles tal vez me permiten también resolver una mayor cantidad de inconvenientes dentro de mi empresa, para posteriormente entrar en la siguiente etapa, que es la etapa de adopción. Y es que vamos a realizar un conjunto de negociaciones internas, una serie de negociaciones internas, con el objetivo de tomar la decisión por una tecnología en específico, por una herramienta específica. Entonces, obviamente requiere de validar cuál herramienta tiene un mayor beneficio para la empresa, cuál herramienta da solución a esas situaciones no deseadas centrales o de mayor relevancia para la organización. Tengo que validar obviamente también otro tipo de elementos como los requerimientos estructurales que tiene mi empresa y también los límites o los limitantes presupuestales que ha establecido también la organización para el desarrollo del ejercicio, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la compra de este tipo de tecnologías requiere una alta inversión, entonces es necesario también tener en cuenta ese factor a la hora de realizar la implementación de esa herramienta tecnológica. Posteriormente entraremos en la siguiente fase, en la fase de implementación. A su vez tiene dos etapas
dentro de su proceso. La primera, la etapa de adaptación, donde nosotros realizaremos una serie de modificaciones procedimentales y estructurales para permitir que la herramienta tecnológica se pueda acoplar en la organización. Modificaciones procedimentales, por ejemplo, si yo antiguamente desarrollaba la toma de datos resultantes de un proceso en un formato. Por ejemplo, anotaba allí la cantidad de materia prima que se utilizó, la cantidad de personas que participaron en el proceso, la cantidad de recurso resultante que no se utilizó, la cantidad de camisas o de producto determinado que se elaboraron. Y resulta que eso ya no lo voy a hacer en ese formato, sino que ahora lo voy a ingresar al sistema de información. Entonces, pues ahora voy a desarrollar un proceso distinto. Ya no voy a utilizar un formato, sino que lo voy a integrar a un sistema de información. Entonces, eso va a permitir que sencillamente se articule el proceso y la herramienta. Y modificaciones estructurales cuando, pues, debido a los diferentes cambios que se presentan en la empresa, pues lleva a que algunas de las áreas que desarrollan una actividad puntual ya no se requieran que desarrollen esa actividad. Tendré entonces que validar la posibilidad de reubicar ese personal interno que ya no es necesario que desarrolle esa actividad. Imaginémonos que en una empresa se ha implementado un sistema de manejo de documentos. Yo tenía antiguamente un archivo en físico para el manejo de documentos. Ya ahora todo lo voy a digitalizar, entonces ya no voy a necesitar de ese equipo que estaba antiguamente encargado de esa gestión del archivo y podría reubicarlo en otra área distinta como puede ser el mantenimiento del sistema de información. Bueno, después de esa etapa de adaptación entraremos en la siguiente etapa, que es la etapa de aceptación, donde buscamos incentivar al equipo humano de cara a la utilización de la nueva herramienta que se está extendiendo a lo largo de la organización. La idea es que vean esa herramienta como algo que les va a generar algún tipo de aporte a su trabajo. Generalmente, cuando se presenta la implementación de una herramienta tecnológica o una nueva metodología de trabajo, siempre eso es visto en el interior de la organización como algo que va a dificultar mi trabajo, como algo que va a empeorar mis actividades, algo que va a dificultar mis labores o como algo que me va a reemplazar incluso en mi trabajo. No, debemos incentivar al trabajador a que vea esto como una herramienta que está llamada a optimizar sus resultados, a facilitar su trabajo, a mejorar los resultados que alcanza la organización, a permitir que esa organización continúe siendo competitiva dentro del mercado y de cierta manera a permitir que también él pueda continuar desarrollando sus labores dentro de la empresa. Por último tendremos la fase de uso, que a su vez también tiene dos etapas internas. Primero, una etapa de rutinización, que hace referencia a una inclusión completa de la tecnología en las actividades cotidianas. Por otro lado, encontraremos la etapa de apropiación, en la cual nosotros buscaremos medir que efectivamente la inclusión de esa herramienta tecnológica se ha hecho por completo y que nosotros podemos medir que efectivamente estamos consiguiendo o alcanzando resultados en términos de productividad y de eficiencia. Esto solamente sucede cuando nosotros integramos por completo, como lo he dicho, esa herramienta tecnológica a los procesos de gestión internos que maneja la compañía. ¿Sí? Bueno, mis estimados estudiosos, esto ha sido toda la temática que estaba planteada a trabajar en el día de hoy. Les agradezco a todos por su atención. Les recuerdo que si tienen cualquier tipo de duda, inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas, que yo voy a estar allí pendiente a resolver todas sus inquietudes o todas sus dudas. Muchas gracias a todos por la atención. Nos estaremos encontrando entonces en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.